Con la llegada del buen tiempo somos muchos los que decidimos hacer una ruta, irnos a la piscina o a la playa con la comida a cuestas y claro, ahí nos surgen las dudas de cómo mantenerla y mantenerla de forma correcta con el calor. Patricia Sola, bromatóloga, nos vas a descubrir todas estas preguntas que nos pueden surgir. ¿Cómo mantener los alimentos? Que imagino que dependerá del alimento del que estemos hablando. Exacto. Tenemos que tener mucho cuidado, ya no solo a la hora de mantenerlos, sino también pensando en qué es lo que vamos a hacer durante el día a la hora de prepararlos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un montón, aquí una muestra, ¿no?, a la hora de la merienda, que te apetece, ¿no?, a estas horas ya casi empezar, ¿verdad?, con el olor que tenemos aquí. Entonces, claro, lo más habitual es cuando nos vamos a la playa, como decías, a la piscina, o nos vamos al monte, o nos vamos a una poza a pasar el día, ¿verdad? Lo más habitual es tener la típica neverita. Y las placas de hielo. Eso es, que las llevamos aquí dentro, ¿eh? No te las vayas a tenemos pensar. también preparadas. Además están frías, mira. Y las tenemos fresquitas. Sí. ¿Es recomendable meter cuántas placas de hielo, cómo de frías? Claro, tendremos que tener en cuenta el tamaño de la nevera. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que llenar nunca la nevera hasta arriba, no tenemos que hacer el típico Tetris de empuja, mete las croquetas, no. ¿Por qué? Porque cuanta más carga metamos dentro de la nevera, más complicado va a ser que los alimentos se mantengan en frío. Tendremos que tener en cuenta eso también a la hora, como decíamos, de meter el número de placas, ¿no? Si vamos a meter mucha comida, más placas; si vamos a meter menos comida, tampoco hace falta meter tantas, pero sobre todo nunca llenar hasta arriba, dejar espacio entre los alimentos para que el frío circule entre ellos, y para que se refrigeren. Exacto. Bueno, pues vamos, si te parece, Patricia, a ir desgranando esos alimentos, porque a mí me viene a la cabeza uno de los más sensibles, que suele ser el huevo, ¿no? Exacto. Claro, siempre vamos a pensar en los alimentos que llevan huevo por el vínculo que tiene con la salmonelosis, ¿verdad? La mayoría de las intoxicaciones alimentarias que se producen y que se documentan en hospitales son debidas a salmonela. Y salmonela, el alimento que es más habitual encontrárnosla es el huevo. Aquí tenemos dos muestras típicas, ¿no? Nos vamos a la piscina, ¿qué nos llevamos? La tortilla de patata o la ensaladilla. Claro, en los dos casos, ¿qué vamos a hacer con el huevo? En el primer caso lo vamos a cocinar, por lo tanto hay que asegurarnos de que esté bien cocinada, que esté bien preparada. Aunque nos gusten las tortillas así, digamos... Jugositas, exacto, ¿no? jugositas. Cuidado con esas tortillas. Exacto, si las vamos a tomar en casa recién hechas, bueno, tira que te va, ¿no? Pero si nos las vamos a llevar al monte, van a estar durante un tiempo refrigeradas en estos sistemas que al final tenemos que pensar que es para un ratito, no es para que esté todo el día. Hay que tener cuidado. Exacto, luego también depende de dónde vayamos a estar. Igual la nevera no la podemos tener a la sombra, siempre vamos a tener que intentar que estén a la sombra, que no les dé el sol de lleno. En caso de que les vaya a estar dando el sol de lleno, pues vamos a intentar, como decíamos, a la hora de preparar esta nevera, no meter alimentos con huevo. Claro, también podemos hablar del huevo en la mahonesa, ahí también peligroso. Claro, exacto. Yo recomendaría que nunca, nunca, nunca en verano hagamos ensaladillas con mahonesa casera, ¿vale? Esto es algo que mucha gente se niega, ¿no? Yo mi mahonesa casera, por favor. Está muy rica, pero es peligrosa con estas temperaturas. Exacto, sobre todo si nos la vamos a llevar, como decíamos, en un tupper o nos la vamos a llevar al campo, donde sea. En caso de que nos neguemos a comprar la típica mahonesa de bote, la mahonesa comercial, lo que tenemos que hacer es comprar una mahonesa, elaborar una mahonesa, por ejemplo, comprando ovoproductos, que ya hoy en día los venden en cualquier establecimiento, pues en cualquier supermercado, etc. También podemos hacerla, por ejemplo, con leche, una lactonesa, ¿vale? O existe una alternativa, hacerla con huevo, pero antes de echar el huevo crudo, lo que vamos a hacer es pasarlo por agua o cocinarlo correctamente con un huevo duro. Se puede hacer mahonesa perfectamente. Y hay alimentos que igual no es tan obvio que contienen ese huevo, pero que también lo tenemos aquí impregnado en el rebozado. Exacto, claro, tenemos los típicos filetes empanados. ¿Dónde te vas al campo sin llevarte tu bocata de filetes empanados o tu tupper de filetes empanados? Claro, tenemos que pensar que los alimentos, cuanto más los procesemos en casa, más elaboraciones añadamos, más probabilidad de que metamos la pata. Tenemos que estar más atentos. Exacto, ahí. exacto. Entonces aquí, como bien dices, también lleva huevo, por lo tanto, elaborarlos muy bien, elaborarlos sin ningún... que quede sin acabar de hacer. Sobre todo, imagínate, por ejemplo, que los filetes son de pollo. El pollo también es un alimento muy susceptible a tener microorganismos en su composición, ¿vale? En la propia carne del pollo. Entonces, uniríamos, en el caso de que fueran filetes de pollo, el riesgo del pollo más el riesgo del huevo. Muy atentos ahí, doble atención a ese alimento. Y claro, algo muy típico también para llevarnos y refrescarnos en esos días de piscina y de playa, es la fruta. Exacto. Tenemos que intentar llevarnos la fruta sin cortar. Claro, vamos a pensar, ostras, llevarte una sandía, madre mía, ¿no? Irte con la sandía a la playa es un poco raro. Claro, pero siempre hay que intentar llevárnoslo sin cortar, porque en el momento en que cortamos la sandía o el melón,
Primero, se va a empezar a oxidar. Tenemos más riesgo de que al cortarlo se haya producido una contaminación cruzada y en el transcurso entre que hemos preparado esa sandía cortada o ese melón cortado y nos lo vayamos a comer, hayan pasado una serie de horas, a veces no lo vamos a mantener dentro de la nevera. Por lo tanto, esos microorganismos que han podido llegar hasta la carne de la sandía o la carne del melón, pues nos los vamos a consumir y vamos a tener mucho más riesgo de tener una intoxicación alimentaria. Otro riesgo que existe, por ejemplo, con las sandías y los melones es lo típico. Me voy al monte, me voy al campo, hay un riachuelo, ¡ay, qué bien! Vamos a dejar la sandía fresquita, ¿verdad?, a que refresque. Y eso es peligroso. Claro, imagínate, claro, es agua que no está potabilizada, no sabemos de dónde viene, no sabemos si, digamos, aguas arriba hay un rebaño de ovejas pastando o unas vaquitas pastando, claro. Tenemos un riesgo de que esa agua esté contaminada con las heces y los excrementos de los animales. Por lo tanto, sí vamos a refrigerar esa sandía, siempre la pieza completa. Y antes de consumirla, si la podemos lavar o la podemos desinfectar de algún modo, pues perfecto, aunque obviamente no nos vamos a comer la piel, pero sobre todo para tener la seguridad de que no tenemos ningún riesgo. Con todas estas cosas que hay que tener en cuenta, casi veo más cómodo el llevarnos un yogur, pero claro, precaución también imagino con los lácteos. Exacto. Algo muy habitual, sobre todo cuando vamos con niños, es, pues de postre, pues el típico yogur o el típico sobrecito, estos que les venden a los niños con los postres lácteos, lo mismo. No deja de ser un lácteo, es un alimento que está vivo, está compuesto por microorganismos que están vivos, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. En un principio las bacterias que componen el yogur no son peligrosas, pero claro, si lo dejamos expuesto a temperaturas que no son las correctas, a temperaturas elevadas, esas bacterias van a empezar a multiplicarse y vamos a poder tener un riesgo de que el alimento, digamos, esté más fermentado de lo que correspondería y también podemos tener algún problema, sobre todo digestivo. O sea que las recomendaciones en general es mantenerlo fría, no sé a qué temperatura tiene que estar más o menos esa nevera para llevarnos la cargada de alimentos. Claro, normalmente lo habitual, lo que se dice siempre cuando explicamos temas relacionados con la seguridad alimentaria es que la refrigeración debería de ser entre 0 y 4 grados. Claro, es muy complicado en una nevera de estas características conseguir esta temperatura. Lo que tenemos que asegurarnos o tenemos que tener muy claro es que esto no es una nevera como las de nuestra casa, por lo tanto tenemos que intentar utilizarlas el menor tiempo posible. No tenemos que tener la carga hecha desde las 7 de la mañana, por ejemplo, con la cena. Hay que intentar consumir pronto, exacto, lo antes posible. Pues Patricia Sola, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y por ayudarnos a disfrutar de estos picnics de forma tan segura. Muchas gracias.